es importante conocer estas enfermedades para poder prevenirlas, porque como ya he manifestado en algunas oportunidades, pues el cáncer no es una enfermedad incurable, se puede prevenir y se puede tratar, y se trata adecuadamente y con éxito cuando el diagnóstico es precoz. Sin embargo, lo más importante es prevenir estas enfermedades antes que se manifiesten. Y de allí la importancia de saber cómo podemos lograr esto. Sabemos, por ejemplo, que el calentamiento global, como están viendo ahí, desde los años 50 hasta la fecha, ha ido aumentando, ¿no? Cada vez el clima es más caliente, en el verano definitivamente hace más calor, lo que va a repercutir en el daño que hay a través de esto en nuestra piel, sobre todo en Arequipa, que estamos a una temperatura que entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde aumenta, y sobre todo porque estamos expuestos a la radiación ultravioleta por el hueco de ozono. Entonces este calentamiento global va a producir daño en nuestra piel. Y esto se debe a que la radiación ultravioleta, sobre todo la UVB y la UVA, penetran en la piel, van a llegar hasta la capa inferior de la epidermis, donde se encuentran los melanocitos. Y es en esta zona donde va a actuar la radiación ultravioleta B, haciendo que estos melanocitos puedan cambiar, puedan mutar y produciéndose algunas alteraciones en la piel. Inicialmente, pues, tendremos eritemas, quemaduras, pero si esta radiación es frecuente o es acumulativa, entonces el daño será mayor, ya que muchas veces decimos, pues vamos a disfrutar del verano, nos vamos a broncear y sin embargo, bueno, ya nos cuidamos todo el año y llega el próximo verano y igual, la radiación ultravioleta es el daño de la radiación ultravioleta es acumulativo. No es decir que si yo dejo pasar unos meses me voy a recuperar y al próximo año nuevamente voy a estar en la misma situación. No ocurre eso. De tal forma que esta radiación, al ser acumulativa, con los años va a producir daño a través de la piel. Como estamos viendo, sobre todo a nivel de la radiación ultravioleta, en la radiación B va a afectar la base de la epidermis donde se encuentran los melanocitos. Y estos cambios ocurren fundamentalmente por esta radiación, y si una persona tiene ya de por sí lunares, que se llaman nevus, con el tiempo vamos a encontrar que estos pueden ir variando, pueden ir cambiando, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que estas variaciones debemos reconocerlas para prevenir cualquier cambio. Y así, de esta forma, veremos, pues, por ejemplo, que hay ciertos cambios en la piel que ya son conocidos por la mnemotecnia, que es el ABCD, ¿no? A significa asimetría. Por ejemplo, a ver, un momentito, ¿no? Si nosotros dividimos un lunar, por ejemplo, están viendo ahí el marcador, ¿no? Ya, este lunar lo dividimos por la mitad, vamos a ver que una mitad es diferente a la otra. Eso se llama asimetría, es la letra A. El B es el borde. Los bordes de los lunares se pueden hacer irregulares o simplemente, como aquí, pueden ser difusos, no son muy notorios. Ya, esos son cambios que ya llaman la atención. C es la coloración. Puede ser un color oscuro o aclararse
o tener variaciones en la tonalidad, ¿ya? Eso ya nos llama la atención. La D viene de diámetro, que viene a ser el crecimiento de un lunar o un EBUS más de 5 milímetros, es decir, medio centímetro en corto tiempo. Y E es la evolución, un lunar que se ulcera, que sangra, que se descama, que no cicatriza, entonces ya llama la atención. Teniendo en cuenta el ABCD de los lunares, es que vamos a ver cómo es que estos van a ir cambiando y nos van a producir cierto daño en la piel. De esta forma, para prevenir el daño a nivel de la piel, tendremos que protegernos de la radiación solar. Como dije, sobre todo en nuestra ciudad, entre 10 y 4 de la mañana, perdón, 10 de la mañana y 4 de la tarde, tendremos que usar bloqueadores, tendremos que usar sombreros, protegernos del sol, etcétera, lo cual nos va a ayudar a la prevención del melanoma. Sobre todo en los países que están localizados en el sur del Ecuador, que es en Australia, por ejemplo, donde es el país donde más melanoma se desarrolla. Ahí los australianos ya saben que cualquier cambio en los lunares inmediatamente van al médico para hacerse extirpar y de esta forma prevenir el melanoma, ¿no? Y es lo que hemos visto acá, por ejemplo, en este típico melanoma, es lo que habíamos manifestado, que es el, el, el famoso ABCD, ¿no? A, asimetría, dividimos el lunar en la mitad, vemos que es asimétrico ambas mitades. B, los bordes irregulares y pintados o difusos. La C, coloración, cambios en la coloración. La D significa el diámetro mayor de 5 milímetros. Y la E, evolución, como dije, si pica, ulcera, se descama, son otros cambios que tenemos que tener en cuenta, lo cual nos va a permitir reconocer estos cambios. En el melanoma, como vemos, se ven pues lesiones que son oscuras, hay hiperpigmentación por el sobreestímulo de los melanocitos que se encuentran en las capas basales. Esto es entonces la forma de prevenir el cáncer de piel, evitando la exposición, la radiación solar. Se puede usar algunos aparatos para reconocer eso, la dermatoscopía, ¿no? Lo cual nos permite ver mucho más claramente las lesiones. Aquí está la regla del ABCD, que es lo que les he manifestado, y eso es importante. Ahora, otro cáncer que es la primera causa de cáncer en nuestro medio es el de próstata, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver y hacer la prevención del cáncer de próstata? Como saben ustedes, la próstata está localizada a nivel de la uretra prostática, que es el conducto que va a llevar la orina de la vejiga hacia el exterior. Entonces, cuando la próstata crece, puede crecer de dos formas. Una forma concéntrica, es decir, va a crecer hacia la parte central, por donde se encuentra la uretra prostática, lo cual va a hacer que disminuya la luz de la uretra prostática. Al disminuir la luz de la uretra prostática, ¿qué va a haber? Disminución de la fuerza del chorro miccional, aumento de la frecuencia urinaria porque no sale completamente la orina, o hasta puede haber hematuria, y puede causar incluso disfunción sexual. Estos son síntomas inespecíficos, porque generalmente estos mismos síntomas van a ocurrir cuando el crecimiento es concéntrico, es decir, como les dije, va obstruyendo la uretra prostática. Y se trata, cuando eso ocurre, de una patología benigna que se llama hipertrofia benigna de la próstata. Más bien el cáncer de próstata tiene un crecimiento excéntrico, es decir, va a comenzar a crecer hacia afuera, hacia la superficie. Es por eso
eso que nosotros para diagnosticar cáncer de próstata hacemos un tacto rectal y externamente vamos a determinar cómo está la superficie de la próstata, ¿no? Si sus bordes son definidos o no son definidos, si hay nódulos, la consistencia de los nódulos, porque sabemos que la próstata tiene una consistencia remitente. Y esto encontramos cambios, ya nos hace llamar la atención. Entonces, una forma de hacer el despistaje de cáncer de próstata es el tacto rectal. La otra forma es la determinación del PSA, es decir, el antígeno prostático específico. Digamos, como una mnemotecnia, podemos decir que hasta 4 nanogramos por mililitro, entre comillas, ¿no? Porque no siempre está así, pero para recordar, entre 4 nanogramos por mililitro es normal. Más de 4 hasta 10 podemos decir que tiene un crecimiento benigno de la próstata, lo que se llama hipertrofia benigna. Más de 10 nanogramos, ya podemos estar sospechando de que hay un cáncer de próstata. Entonces, el PSA también nos ayuda a determinar esto. Pero como les dije, esto es muy, es una mnemotecnia que no es muy exacta, puesto de que puede haber un paciente que, digamos, este año se le ha hecho un PSA y tiene 1, está normal, ¿no? Porque dije que menos de 4 es normal, pero al siguiente año tiene 2, y vamos a seguir pensando que es normal porque está menos de 4, y no es así. Porque cuando el PSA sube de un año a otro 0.75 nanogramos por mililitro, significa que ya hay algo. Que cuando crece más de 0.75, es decir, cuando aumenta más de 0.75 en un año, ya llama la atención. Pero en términos generales es para que se acuerden. Y el tercer método de despistaje de cáncer de próstata o para llegar a es la ecografía transrectal, lo cual nos va a permitir pues, precisar los hallazgos que hemos hecho con el tacto, ¿no? Es decir, la situación, la posición, el tamaño, los nódulos que se puedan encontrar, etc. No sé si ahí está, ¿se escucha el sonido? ¿Aló? ¿Escuchan algo? No, doctor. No, doctor. Voy a tener que activar el sonido, a ver. Solo. Ya, ahora sí, deben escuchar, supongo que sí. ¿Están viendo, no? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor. No. Se escucha. Ya. Cada vez me cuesta más mear. A ver si voy a tener que revisar la próstata. Cuando vas al baño y no puedes mear, tienes una edad, no eres un chaval. Prepárate, va a suceder, primero te van a meter. Acostarte, te vas a callar, si no la ves, es pura rutina, aguantes, es un tacto rectal, en un saquín de chaya, te lo damos fecha, no te vas a escapar, de tacto rectal, tacto rectal, tacto rectal, Osakidetza recomienda las revisiones urológicas, porque hacerse mayor da mucho por el... Ya, como han visto ahí, esto es prevención del cáncer, ¿no? Y eso llama la atención. Entonces, de próstata, como estamos viendo en lo que es prevención, podemos decir desde el cabe de notar que cáncer de mama
nuestro país ocupa el segundo lugar después de cáncer de cuello uterino. Sin embargo, el cáncer de mama en Arequipa, como en Lima, sí ocupa el primer lugar, puesto de que estas ciudades ya han adquirido los hábitos de las ciudades cosmopolitas. Por lo tanto, cáncer de cuello uterino ha pasado a segundo lugar. Entonces es importante conocer, y para ello tenemos que saber que el autoexamen es un examen importante que debe hacerse en dos posiciones, de pie y de cúbito, examinando si es que hay nodulaciones, retracciones, hundimientos, tumoraciones, ¿ya? Y la otra posición es en decúbito dorsal, como se ve ahí en el paso 6. También no solamente hay que ver eso, hay que ver si hay secreciones por el pezón y examinar las axilas. Esto es importante. ¿Y en qué momento hay que hacer el autoexamen? Toda mujer debe hacerse el autoexamen una semana después de cada regla, a partir de los 20 años. ¿Por qué es una semana de cada regla? Porque generalmente un buen número de mujeres sufren de TPM, o sea, trastorno premenstrual, el cual pues las mamas se les hincha, son dolorosas, se inflaman ciertas glándulas, lo cual no permite una adecuada autoexamen. Esto hay que hacerse después de los una semana después de la regla. El siguiente examen que tenemos que hacer ya no es el autoexamen, sino es el examen médico, es decir, aquel examen que tiene que realizarlo el médico. Y este examen se debe realizar toda mujer, teóricamente no tiene nada en las mamas, una vez cada 3 años, a partir de los 20 años hasta los 40. Después de los 40, se tendrá que realizar una vez cada año, como igual se hace el Papa Nicolau, ¿no? De forma anual. Entonces, ya tenemos dos métodos de prevención o despistaje de cáncer de mama. El autoexamen es un examen que nos va a permitir encontrar alguna lesión en la mama, generalmente que sean palpables, que midan más de 1 centímetro. Lesiones menores, por lo general, no se pueden se palpan cuando miden más de 1 centímetro, por lo general, y los médicos, a veces los especialistas, podemos encontrar lesiones hasta de medio centímetro, ¿no? Pero ya son lesiones palpables. El tercer método de despistaje, como ven ahí, es la mamografía. Y en la mamografía vamos a ver, como se ve en la mama derecha, perdón, en la mama izquierda, esta lesión, que es una lesión espiculada, como ven ahí, o estrellada, y a veces tiene esta famosa cola de cometa. Entonces estas lesiones espiculadas son muy sospechosas de que es cáncer, y si vemos acá en la parte central hay unos puntitos más blanquitos que son microcalcificaciones, lesiones espiculadas con microcalcificaciones, es como decía mi profesor de radiología bingo, ¿no? 95, más del 95% de posibilidades de que esto es un cáncer de mama. Entonces, este es el otro método que nos permite llegar a hacer un despistaje de cáncer de mama. Entonces, para mama estamos hablando de 3 métodos importantes, es el autoexamen, el examen clínico y la mamografía. El más importante de ellos, a pesar de que algunos aún en esta era, en este milenio, están pensando que es el autoexamen, o es así, el mejor examen es la mamografía. ¿Por qué no es el autoexamen? Porque, como les repito, las mujeres se van a encontrar un tumor en la mama cuando mide más de 1 centímetro. Es decir, cuando ya es un cáncer avanzado, es un cáncer invasivo. Nosotros tenemos que tratar de localizar cánceres que no sean palpables, que sean cánceres subclínicos. Entonces vamos a encontrar cáncer in situ, y mientras más temprano lo detectemos, mayor la tasa la posibilidad de que se cure. Y ahí que el autoexamen de la mama es un examen que está
y si bien es cierto que lo tenemos como parte del despistaje, pero está ocupando el tercer lugar, no es el primero. Además, si tomamos en cuenta en nuestro medio, las pacientes van por dolor a la consulta más que por tumor. No les interesa el tumor. Entonces, con mayor razón, la mamografía es el mejor examen que nos puede ayudar a detectar lesiones hasta 2 años antes de que se hagan palpables. Es decir, ahorramos un montón de tiempo y nos permite llegar a un diagnóstico oportuno. De ahí que este examen la mamografía, es el principal examen que siempre debemos considerar así. Entonces, en orden de importancia, la mamografía es el primer método de despistaje para cáncer de mama, seguido del examen clínico y el autoexamen. Si bien es cierto, no es muy importante, pero de todas maneras hay que enseñar a las mujeres a que si se encuentran algo, acudir donde el médico, ¿no? Ahora, también mucho se ha especulado sobre la radiación que puede haber en la mama por la mamografía y por las radiografías que se van haciendo reiteradamente. Generalmente después de los 40 años se hacen cada 2 años, después de los 50 es anual. En los países desarrollados donde el cáncer de mama ocupa el primer lugar, la mamografía se hace en forma anual a partir de los 40. La radiación es mínima, no se ha encontrado mayor riesgo con la radiación, así que es importante este examen. Ahora, dentro de lo que vemos de mamografía, pues hay varias formas de mamografía, ¿no? Una es pues la mamografía, digamos, normal, convencional, que son placas que se toman en 2 incidencias, que le aplastan la mama de arriba hacia abajo, es una incidencia cráneo-caudal, o la otra que es la incidencia medio-lateral oblicua, que es una incidencia que va a abarcar la axila y que nos permite detectar pues, lesiones a ese nivel también. Con estas 2 incidencias podemos decir dónde está localizada la lesión, en la parte superior o inferior, en el cuadrante interno o el cuadrante externo de la mama. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Otra forma de realizar es la mamografía actualmente, la mamografía digital, donde ya todo queda digitalizado y podemos ampliar las imágenes, etcétera. La otra es muy importante que ya está entrando en auge para el despistaje también de cáncer de mama, es la tomosíntesis. Es una especie de tomografía de la mama, donde el cabezal se mueve alrededor de la mama, lo cual va a permitir no solamente tomar 2 incidencias, como les he enseñado en la digital o en la convencional, que es cráneo, caudal y medio lateral única, 2 incidencias. En la tomosíntesis nos puede permitir hasta 74, 75 vistas. Es decir, que lo cual hace que se tenga, digamos, un desarrollo o una visión más amplia de lo que es la mama. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo pues, para cáncer de mama, ¿no? Ya sabemos, pueden ser factores hormonales, menarquia precoz, es decir, antes de los 12 años, menopausia tardía después de los 52 años, nuliparidad, no tener hijos o tener el primer hijo después de los 30 años, son factores de riesgo. Asimismo, antecedentes familiares, hermanas, madre con cáncer de mama aumentan el riesgo 4.5 veces, familiares de segundo grado, el riesgo de cáncer de mama aumenta a 2 veces. De igual forma, el uso de hormonas, ¿no? Entonces, las hormonas pueden ser exógenas, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal, va a hacer que la mama tenga mayor riesgo de estímulo por él. Generalmente el riesgo va a aumentar en cáncer de mama en relación a la duración del uso de las hormonas.
estamos hablando de los anticonceptivos orales, o de la terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué significa esto? Que usar más de 10 años es un riesgo que aumenta el cáncer de mama hasta 1.8 veces. Entonces, hay que usar menos de ese tiempo. Por eso es que usar anticonceptivos orales, métodos hormonales de prevención del embarazo, deberían comenzarse después de los 30 años. Porque si comienzan antes, definitivamente van a usar más de 10 años y el riesgo va a aumentar. El alcohol, al igual que la obesidad o el consumo de comidas con grasas, realmente en su metabolismo terminan en estrógenos, lo cual también va a estimular el tejido mamario. Entonces, todos estos son factores de riesgo. Una forma de prevenir sería evitar el alcohol, hacer ejercicios, cambiar las de alimentación a grasas, evitar las grasas, comer más frutas, verduras, etc. Hay un tratamiento que es lo que tenemos que considerar, que normalmente, pues, el tratamiento del cáncer, inicialmente, cuando recién comenzamos en las eras primigenias del tratamiento del cáncer, la intención era sacar el tumor con su diseminación linfática. Por lo tanto, se sacaba el sitio primario con la zona de diseminación linfática. Para ello, ¿qué había que hacer? Había que hacer grandes intervenciones quirúrgicas. Entonces se hacía tratamientos muy radicales. Eso ya cambió. Ahora hacemos cirugía de conservación. No solo en mama, sino en gran parte de todo lo que es el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Por eso hay un nuevo concepto que es que debe ser el mínimo tratamiento efectivo, es decir, un tratamiento oncológico que mejore la calidad de vida de la paciente. Y no solamente eso, sino también mejore la sobrevida y la curación. A ver si cierran el micrófono, no sé quién está con el micrófono abierto. Entonces, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, se ha evolucionado tanto que ahora estamos en la cirugía de conservación, ¿no es cierto? Antes se hacía estas cirugías ultrarradicales clásicas, que se sacaba toda la mama con incluso el músculo pectoral, solamente quedaban las costillas. Esas eran las famosas incisiones de mastectomía ultrarradical clásica, la radical clásica, y los pacientes quedaban así, prácticamente mutilados, se miraban las costillas, todo eso. Con el tratamiento actual estamos mejorando toda esta situación como quedaban las pacientes inicialmente, ¿no es cierto? Ahora hacemos la cirugía de conservación y se comenzó a evolucionar, ya no se sacaba el pectoral, como hemos visto en la anterior slide, que es las mastectomías ultrarradicales o radical clásica. Esta es la mastectomía, la mastectomía radical modificada. ¿Y en qué consiste la modificación? En que ya no se saca el músculo pectoral que cubre las costillas, por eso es que acá ya no se ven las costillas, o sea, se había mejorado algo más. Pero finalmente hemos terminado en esto, hacer cirugías de conservación de mama, donde ya la mama prácticamente no hay deformidad. Aquí, si bien es cierto que estamos viendo aquí, por ejemplo, no hay ninguna deformidad, pero sí vemos una gran cicatriz que si nosotros consideramos lo que se llama la mama social, es la mama social, es la parte de la mama que queda a la vista, ¿no? Una vez que se ponen sus blusas, etcétera. Entonces, si eso ocurre, va a haber una cicatriz. Ahora ya se intenta no hacer cicatrices aquí, y lo que estamos haciendo son las cirugías oncoplásticas, es decir, cirugías donde se conserva la mama, pero también se hace rotaciones de colgajo de tal forma que la mama queda muy bien orientada, muy bien levantada, los pezones orientados. Finalmente se tiene que hacer la simetrización de la otra mama, es decir, operar también la otra mama para que queden las dos iguales.
sea, queda mucho mejor. La cirugía oncoplástica permite entonces un tratamiento quirúrgico oncológico adecuado y una estética muy favorable a la mama, lo cual pues, mejora también la expectativa y la calidad de vida de las pacientes, ¿no? Pero no solamente hemos avanzado en la cirugía de conservación de la mama, sino también se ha avanzado en la cirugía de conservación en la axila, puesto que inicialmente, si bien es cierto que se conservaba la mama, pero en la axila se seguían sacando pues más de 20 ganglios, y entonces, ¿qué pasa? Generalmente alrededor del 20-25% de los casos, el miembro superior ipsilateral había linfedema, pues, todo el brazo permanecía hinchado, etcétera, ¿no? Por el manejo de la axila. Entonces, con esto se tomó en cuenta algunas teorías, ¿no? De diseminación linfática del cáncer en mama. Halsted fue el primero que dijo que del tumor primario, ¿ya? El cáncer se va a diseminar en forma ordenada, en forma escalonada a los ganglios de la axila, donde hay tres niveles, del nivel 1 al 2, 2 al 3, y de ahí se hacía sistémico, es decir, había metástasis. Esa es la teoría de Halsted. Fisher, otro investigador americano, dijo, no, cáncer de mama desde un principio es sistémico, o sea, si una mujer ya tiene cáncer, para él, cáncer de mama ya era sistémico, es decir, ya había metástasis, todo lo que se podía definir ahí. Entonces, tanto estas teorías de Halsted como Fisher son teorías como están viendo, de alguna forma, son reconocidas, pero después de otros investigadores que decían que no, que puede ser o ir a la axila, o también puede ser sistémico, no sea una mezcla de ambos. Entonces, con todas estas teorías, se fue abandonando un poco la teoría de Halsted, pero finalmente, en Italia, Veronesi es un investigador italiano, fue quien manifestó, hizo unos estudios y determinó pues de que el cáncer de mama sí sigue una diseminación linfática más o menos ordenada. Hizo una correlación y encontró que había unos ganglios que eran los primeros que drenaban en la mama. Y esos ganglios que drenaban en primer lugar la mama se llamaban ganglios centinela. Entonces, aparte de hacer la cirugía de conservación, se hacía el ganglio centinela para conservar los ganglios en la axila. Esta es una cirugía de conservación, y como ven, como les digo acá, por ejemplo, si bien es cierto, es una cirugía de conservación, pero miren cómo queda, un hoyuelo, un hundimiento porque se ha sacado todo el tejido acá. Esto fue lo primero que se hacía en cirugía de conservación. Ahora ya no queda así, como les digo, con la cirugía oncoplástica, la mama queda pues mucho mejor que la otra mama, no se ven estos hundimientos ni nada por eso. Entonces ya, bueno, yo soy cirujano oncólogo, yo opero todo esto y lo que estamos haciendo ya desde hace varios años, unos 3 a 4 años atrás, ya estamos haciendo cirugía oncoplástica, ya no nos queda así, la mama queda mucho mejor. Mamas levantadas, con pies están bien orientados. Entonces queda una cicatriz en la cirugía de conservación de mama, queda una cicatriz en la mama, que se tratara el tumor primario, y otra cicatriz pequeña aquí en la axila, donde se sacan los ganglios centinela, que como les dije, son los primeros ganglios que van a drenar al tejido mamario, ¿ya? Entonces, es importante saber que también ya hemos avanzado en la cirugía de conservación de mama. Cuando se hace la cirugía de conservación se tiene que chips de titanio para marcar el hecho quirúrgico, el hecho tumoral, como acá son 4 generalmente, y que nos permiten pues dar radiación a toda la mama y sobre todo al sitio donde estaba el tumor. O sea, toda cirugía de conservación, obligatoriamente, esa mama va a tener que ir a radioterapia, porque hay mama residual y se tiene que prevenir la aparición de eso, ¿ya? Entonces, aquí, como ven, de estas cirugías,
ya todo ha avanzado, y ya no solamente es conservación en el tejido mamario, sino también conservación a nivel de la axila. Con esto estamos viendo entonces cómo nosotros hemos ido mejorando todo lo que es la prevención, el tratamiento de la mama. Por ejemplo, esta es una paciente que yo la operé. Como ven ahí, se hace colgajo, se hace todo, se ha conservado la mama y la mama está más levantada, el pezón más orientado. Esto se ha colocado aquí un pattern blue, que es el colorante que se va a buscar después la axila, se va a buscar ganglios en la axila. Esta es otra paciente en que, miren, el tumor estaba retroareolar. También he operado yo. Como ven, estaba retroareolar, mira, le hemos reconstruido la areola. Ya todavía está con el dren que no se le ha retirado, y miren cómo queda la mama. La mama queda más redonda, la areola más central, y esto que se le ha sacado toda la areola, se ha sacado el complejo areola-pezón, y sin embargo, miren cómo queda, ¿no? Acá después se le tatúa el pezón en la areola y ya queda mucho mejor. Entonces, ahora ya la cirugía de conservación de la mama, idealmente ya no solamente es tratar la mama comprometida, sino hay que hacer la simetrización de la otra mama. Pero si no, miren cómo queda la diferencia, ¿no? Hay que levantar esta mama, hacerle cirugía para que queden las dos igual. Hasta eso se ha avanzado con lo que es la cirugía oncoplástica. Otra paciente de mayor edad, también todas son pacientes que he operado, como ven, son diferentes técnicas de cirugía oncoplástica. Acá también ven, con los brazos levantados, miren, claramente se observa que la mama operada, donde estaba el cáncer, queda mucho mejor que la otra mama. Y como ven, además, no pues queda esos hundimientos, esas retracciones, todo eso. Ya que la mama es parte de la feminidad, es importante tratarla adecuadamente. Cáncer de cuello uterino son factores de riesgo que ya es por todos conocidos. El inicio temprano de las relaciones sexuales, es decir, la coitarquia. La coitarquia es la primera relación sexual. Mientras la coitarquia está más cerca a la menarquia, más riesgo de cáncer de cuello uterino. El número de parejas sexuales en la mujer se llama poliandria. Mayor cantidad de parejas, mayor riesgo, pero no solamente de la mujer, puede ser que la mujer esté en su casa, pero el esposo esté con un montón de mujeres, entonces el riesgo es igual. Como había manifestado, el cigarrillo también aumenta hasta 4 veces el riesgo de cáncer de cuello uterino. Básicamente estos son los factores de riesgo para cáncer de cuello uterino. Entonces, como vemos ahí, es lo mismo que les he dicho: inicio de relaciones coitarquia cerca de la menarquia, promiscuidad sexual, tabaquismo, inmunosupresión, son factores de riesgo para cáncer de cuello uterino. Y como hemos hablado, bueno, no hemos hablado todavía, pero los métodos de despistaje, cáncer de cuello uterino han ido también cambiando, ¿no? Inicialmente, el gold estándar del despistaje era el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una prueba que nos permitía determinar si hay lesiones en el cuello del útero, y hay varias clasificaciones, desde la que fue inicialmente propuesta por George Papanicolaou, quien vio estas células, que clasificaba del 1 al 6, donde 1 era benigno, el 6 cáncer. Después ha evolucionado a lo que es la clasificación Bethesda, las displasias leves, moderadas, severas, o NIC, neoplasia intersticial cervical, NIC 1, NIC 2, NIC 3, y actualmente estamos en el IE, lesión intersticial escamosa, de bajo grado y de alto grado. Son las lesiones que se pueden determinar por el Papa Nicolau. Otra prueba importante es la inspección visual por ácido acético, que, como ven aquí en la segunda IVA, ¿qué significa? Que nosotros al cuello del útero le vamos a echar vinagre blanco. Realmente este vinagre es al 5% del ácido acético. Y vamos a ver si se pinta ciertas lesiones, como aquí en el labio superior, una lesión media blanquecina. Cuando vemos así, se llama IVA positivo. Cuando vemos esta lesión IVA positivo, esta paciente tiene definitivamente una lesión premaligna. Tiene que ser derivada a un centro de referencia donde le puedan hacer una colposcopía, lo cual nos va a permitir una biopsia dirigida para llegar a un diagnóstico.
Esto se hace, por ejemplo, en los sitios donde no hay, digamos, disponibilidad de Papa Nicolau, estas pruebas, en esos centros de salud donde muchas veces la gente llega a la posta médica después de 2 días de caminar, le toman el Papa Nicolau y el Papa Nicolau hasta que regrese a la capital de la provincia o del departamento y regrese, pasan 6 meses, se perdió la paciente. Suficiente con hacer IVA, si es IVA negativo, no pinta nada, que regrese el próximo año. Sale así, IVA positivo, pintado así, ya tienen que derivarlo inmediatamente para que le hagan la colonoscopia al centro de salud. Entonces es una prueba muy importante. Pero la prueba más importante de despistaje para cáncer de cuello uterino es la que está aquí en primer lugar, es la determinación del PBH, el papiloma virus humano. Esa es la prueba más importante actualmente. Es la que se debe usar y nos va a permitir puede ver si hay la presencia o no del papiloma virus, que como sabemos es un DNA virus, de los cuales hay alrededor de 100 subtipos, de los cuales 30 son de alto riesgo, es decir, que llevan al riesgo de desarrollar cáncer. Entonces hay varias pruebas de estas, una que es el COVAS, que identifica 14 subtipos, y hay otras que son mucho más afinadas, que clasifican hasta 16 subtipos de alto riesgo, como es el real time. Son pruebas que nos permiten llegar a determinar si el paciente, la paciente o la mujer tiene riesgo de tener alguna lesión premaligna en el cuello del útero. Entonces, el primer método de despistaje, determinación de PBH. Segundo método de despistaje, IVA. Y en tercer lugar, ha quedado el Papa Nicolau. ¿Por qué la determinación del PBH? Porque se ha encontrado que en el 99.8% de los cánceres de cuello uterino está presente la infección por el papiloma virus. Cuando tenemos lesiones premalignas, ya hemos dicho, ¿no? NIG o LIE, displasias, que son sinónimos. Acá no me voy a detallar de cada una de ellas, pero en términos generales, puede haber tratamientos como la crioterapia, que nos permite congelar la zona donde se encuentra el cuello, lo cual va a destruir la lesión, o la que hacemos con mayor frecuencia y más importante es el ASAL y CONOLIP, el cual nos permite sacar un cono de cuello, y esto sí nos permite tener tejido para analizar, mientras que en la crioterapia no, ahí simplemente se congela y no sabemos qué tanto ha congelado en profundidad, mientras que en el CONOLIP sí vamos a ver si hay lesión en los bordes o no. Una vez que se saca este cono, después el cuello, al mes tú ves el cuello exactamente igual, parece que no hubiera sido intervenido nada. O lo que se hacía antes, el cono frío con electrobisturí, que requería puntos. La diferencia entre el cono frío y el ASALI es que el cono frío, al poner puntos, altera el canal endocervical, lo cual puede llevar hasta un 5% de riesgo de infertilidad. Mientras que con el ASALI, CONOLIP es menos del 1% del riesgo de infertilidad. Entonces, como les expliqué, el papiloma virus es un problema de salud pública o es un problema que se presenta con fines políticos muchas veces, ¿no? Ya se ha comprobado que la infección del papiloma virus humano está en alrededor del 70% de las parejas sexualmente activas en los países desarrollados. Mientras que en nuestro país, en 2 estudios que se ha hecho, se ha encontrado que la presencia del papiloma virus está en el 22% y en el último estudio hasta en el 15% nada más de la población sexualmente activa. Es decir, que no tan lejos la infección en los papilomavirus en los países desarrollados. Entonces, para la salud pública es importante la infección de papilomavirus por sí mismo. Como les dije, produce el 99.8% de los casos de cáncer. Es importante entonces reconocer si para salud pública la presencia del virus por sí mismo es un riesgo. No, porque si hemos dicho que en los países desarrollados cáncer de cuello uterino ocupa el 12º lugar, no es problema de salud pública, pero sin embargo, si hay mayor infección de papilomavirus. ¿Cuánto? El 70%. En nuestro país solamente el 15%, pero acá tenemos más cáncer de cuello uterino que en los países donde hay mayor infección por el papilomavirus. Entonces, el factor de riesgo más importante no es la infección en sí, sino
es la falta de prevención, es la falta de un screening oportuno. Eso es lo que nos va a llevar a encontrar este paradigma. ¿Por qué en los países en vías de desarrollo donde la infección por papilomavirus es baja, sin embargo hay mayor caso de cáncer de cuello uterino, comparado con los países desarrollados donde la infección por el papilomavirus es alta, casi no hay cáncer de cuello uterino? Es la falta de screening, no solamente eso, porque a veces hacemos despistajes, pero no les damos el tratamiento oportuno a las lesiones pre-malignas. Entonces se ha estudiado y se ha encontrado, por ejemplo, de que hay alrededor de 130 millones de personas con papiloma, lo cual hace que esta gran cantidad de infección, alrededor de 500,000 van a llevar a cáncer de cuello uterino y la mitad más o menos se muere por esta enfermedad. Entonces lo importante es saber de que para reducir cáncer y la mortalidad por cuello uterino tenemos que reducir la prevalencia del papilomavirus. Y eso se va a hacer mediante el screening. Es por eso que, como les dije hace un momento, que el principal método de despistaje actualmente es el Papa Nicolau, es la determinación del papilomavirus humano. De ahí la importancia de tener políticas versus la salud pública. Entonces, a veces, por fines políticos, se toman decisiones que no son las más adecuadas. Debemos ver más la salud pública. Yo estoy aquí tocando estos temas que son complementos de las clases que ya se les ha mandado para que ustedes puedan revisarlas, ¿no? Porque no se puede tocar todo en un mismo momento, pero sí estas partes que son importantes. Ahora, sabemos, como les dije, que el cáncer de cuello uterino prácticamente es una enfermedad de transmisión sexual, porque se va a transmitir por las relaciones sexuales y ¿qué se va a transmitir? El papilomavirus. Está presente en el 99.8% de los casos de cáncer de cuello uterino. Entonces, al ser un virus, se han ideado vacunas, así como todas las vacunas contra el coronavirus o el SARS-CoV-2, igualito hay vacunas para el papiloma virus humano. Entonces, prevendrá el cáncer la vacunación. Cuando nosotros tenemos o recibimos la visita de los representantes de las vacunas, te van a decir que te vacunas y vas a tener 100% de efectividad para prevenir cáncer de cuello uterino. Son verdades a medias, nada más, por lo que les voy a explicar, ¿no? Como dije, el papilomavirus son alrededor de 100 subtipos. Hay algunos subtipos que son de bajo riesgo, generalmente, que son los subtipos cutáneos, como el TBH, el tipo 1 y el 2. Otros de bajo riesgo, que tampoco van a llevar a cáncer, como son el 6 y el 11, que van a llevar a los condilomas, o los de alto riesgo, que son alrededor de 30, que van a llevar a la aparición de cáncer de cuello uterino. Generalmente son el 16, 18, 31, 33, 35, más del 40 y 50. Y no solamente cuello uterino, pero también están involucrados en cáncer de vulva, vagina, ano, y en el varón, en el 45% de cáncer de pene, va a estar presente la infección del papilomavirus, 45%. Entonces, eso es importante conocer. Aquí tenemos tres dígitos de bajo y alto riesgo. Básicamente, los de alto riesgo más importantes son el 16 y el 18, y los del 31, el 33, 45. ¿En qué momento la mujer se infecta más con el papilomavirus? Generalmente en las primeras relaciones sexuales. Se ha hecho un estudio y se ve que la curva, la infección por papilomavirus está en un pico, el máximo pico está entre 20 y 24 años. ¿Ya? Aquí está. Como vemos, esta curva de azul es la infección del papilomavirus. Y de la infección, esto va a dejar algunas lesiones en las células que van a llevar a la aparición de células neoplásicas o, en la línea roja, a la aparición de cáncer. Entonces, todo esto es lo que va a ocurrir. Ahora, entonces, con todo esto, BCP dice, pero en todo caso, si es un virus, voy a vacunarlas, ¿no?
Y para eso comenzaron inicialmente 2 vacunas, la tetravalente, que se llama el Gardasil, ya que es de Pasteur del Merck Random, que tenía 4 subtipos, por eso se llama tetravalente, 6, 11, 16 y 18. Y el 6 y el 11 son para subtipos de bajo riesgo, y el 16 y 18 cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿por qué hicieron una vacuna, digamos, para bajo y alto riesgo? Porque fue la primera vacuna y los de Merck Random dijeron, pues si vamos a vender nuestras vacunas en los países pobres donde hay más cáncer de cuello uterino, no las vamos a vender, no vamos a ganar. Entonces, para ganar, le agregaron el 6 y el 11 que sí producen verrugas, o sea, los condilomas, que son muy frecuentes en los países desarrollados, esas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, le agregaron 6 y 11, fue la tetravalente, de Merck Random. Después, vino la bivalente de Cervarix, y Glaxo, donde solamente había el 16 y el 18, que son de alto tipo. ¿Por qué esos 2 subtipos? Porque el 16 y el 18 son el 70% de todos los cánceres de cuello uterino. Y además, el 16 nace de la misma rama, del mismo filo, del subtipo 33 y el 18 del 31. O sea, si nacen de la misma rama, se ha determinado que puede haber una reacción cruzada, una protección cruzada, cuando se vacuna contra el 16 y 18, como que también protege contra los subtipos 31 y 33. O sea, del 70% que son estos, sube a un 80% la protección. Aquí está. Entonces, eso es lo que se sabía, y en el año 2006 se comenzó la vacunación de mujeres de 9 a 26 años, y que tienen que tener como característica no haber tenido relaciones, ¿no? Porque si ya tuvieron relaciones, generalmente pues ya están infectadas, y las vacunas no son terapéuticas, estas vacunas son profilácticas, es decir, previenen, no curan. Si ya tienes el virus, vacunarte no te va a ayudar en nada, porque ya lo tienes el virus. Las vacunas no sirven para curar, sirven para prevenir la infección. Y ahí viene lo que les había dicho, ¿no? Cuando te dicen que es 100% de protección, es cierto. Si es que la mujer tiene relaciones y se contagia con el 16 y el 18 que tiene la vacuna, puede tener 100% de protección. Y generalmente corresponde, como hemos visto, al 70%. Pero ¿qué ocurre si se contagia con el 45, por ejemplo? Si se contagia con el 45, no va a tener protección, porque tiene los subtipos 16 y 18, es 0 de protección. Si bien es cierto que viene a ser el 30 o el 15% de los otros subtipos, pero no va a haber protección. ¿Se dan cuenta? Entonces no es cierto que tengan 100% de protección. Es 100% de protección si te contagias con los subtipos que tiene la vacuna. Entonces, para hacer una buena vacuna tendríamos que tener una vacuna multivalente que tenga todos los subtipos, y eso es imposible, pues hacer una vacuna que tenga más de 30 subtipos. Y entonces lo que se hizo estudios de prevalencia del papilomavirus y se encontró pues que en Europa, como en América, sobre todo en América del Sur, los tipos más prevalentes eran 16, 18, 31, 33. En el África, había otros subtipos prevalentes como el 45. Entonces, estas vacunas no protegían pues en el África, estaban hechas para otras realidades. Y así fue que la Organización Mundial de la Salud comenzó a hacer vacunas con el subtipo 45 para el África. Entonces, hay muchos factores por eso que hay que estudiar cuando se hacen las vacunas, y es la forma en que hay que, digamos, reconocerlas y tener claro cuánto protegen o no. Está aquí, que es lo que ya les he dicho. Ahora tenemos la vacuna nonavalente, que es la última que ha salido y que tiene 9 subtipos y que está cubriendo alrededor del 90% en general. Entonces ya casi más seguro que no se van a contagiar, ¿no? Sería muy raro que se contagien con los virus menos frecuentes. Inicialmente serán 3 dosis, sea del Gardasil o del Cervarix, iban a los 0, 2, 6 meses Gardasil, o 0, 1 y 6 meses del Cervarix, ¿no? Que es la bivalente.
como hemos dicho, de 9 a 26 años antes del inicio de relaciones sexuales. Ahora, si ustedes conversan con los representantes de las vacunas, y hay hasta algunos mismos médicos, lamentablemente, que no analizan como ahora estamos analizando esto de las vacunas. Muchos médicos les dicen que se vacunen así han tenido relaciones. ¿Cuál es la intención, no? Ya les dije, si la vacuna no son terapéuticas, son profilácticas. Si ya tienes la infección, la vacuna no te va a hacer nada. Pero lo que dicen los representantes es de que la inmunidad natural producida por la infección, por la relación, es más baja que la inmunidad producida por la vacuna. Lo cual te puede prevenir. ¿Qué te va a prevenir si ya estás infectado? Te puede ayudar a prevenir otras reinfecciones, entre comillas. Es un poco tirado de los pelos, es por eso que hay que analizar bien, y en realidad vacunar a las mujeres que han tenido relaciones, el beneficio es muy poco sobre aquellas que nunca han tenido. Entonces, hay que pensarlo con mucho, a ver si se va a vacunar o no si ya tuvieron relaciones. Prácticamente es gastar dinero. Otro aspecto es si se va a vacunar a los hombres, ¿no? Porque también tanto hombres como mujeres tienen los papilomavirus, y tanto uno como otro tienen pueden infectarse y transmitir. Entonces se han hecho estudios en los varones y se ha determinado que para salud pública, en realidad vacunar a los varones no mejora mucho la prevención de cáncer de cuello uterino. Entonces, es más gasto que otra cosa. Hay algunos países ya muy desarrollados donde también están vacunando a los hombres, 9 a 17 años de edad. Entonces, esto es lo que hemos hablado. La tetravalente, que es la primera, el Sharamdom, tiene 100% de protege de cáncer cervicuterino, siempre y cuando te contagies con el subtipo 16 y 18. O el 99% si es que te contagias con el 6 y el 11 de patología benigna, que son los condilomas. Entonces, lo que hasta ahora está un poco en controversia es qué pasa con el 30% de los cánceres que no son 16 y 18, que no están incluidos. Ahora, bueno, ya hay la nonavalente. No se sabe cuánto dura la protección aún, y eso que ya han pasado desde el 2006, ya han pasado 14 años, y no se sabe si es que hay que hacer un refuerzo de la vacuna, ¿no? Inicialmente, el precio de la vacuna era $200, por 3 dosis, $600. ¿Quién se podía hacer? Casi nada. Ahora ya bajó, obviamente, ¿no? Por eso es de que saber cuál es su impacto, tiene que pasar décadas para saber qué es, cuál es el futuro de la vacuna. ¿Realmente previene o no? Hay muchas dudas que quedan pendientes, como cuánto dura la protección, las dosis de refuerzo, cómo va a afectar la inmunidad en el cuerpo, si es mejor que la citología para detectar lesiones premalinas. Esto sí, aparentemente sí. Como dije, sobre todo si se da en las lesiones, en las infecciones que tienen los subtipos de la vacuna 16 y 18. Y lo que sí es cierto que a veces las mujeres creen que porque ya están vacunadas ya están protegidas contra el cáncer de cuello uterino, y no es así. Tienen que seguir con sus controles, Papa Nicolau o la identificación del papilomavirus, porque como estamos viendo, las vacunas van a cubrir 2 o la nonavalente, como la nonavalente hasta 9 subtipos, pero no hay seguridad de los otros subtipos que papilomavirus de alto riesgo, que también te puedes contagiar. Entonces tienes que seguir realizando tus despistajes y tienes que seguir con protecciones cuando hay relaciones. Estar vacunado no te va a garantizar que no tengas cáncer de cuello uterino, a no ser que te contagies con los tipos que hemos manifestado y que contienen los tipos más frecuentes. Entonces, desde el punto de vista de la nutrición, la dieta, la actividad física, ya se ha demostrado también que esto ayuda a la prevención de cáncer. Hacer ejercicios físicos nos va a ayudar a prevenir. Por lo menos hay que caminar 30 minutos diarios, pero haciendo un ejercicio bastante, digamos, una caminata rápida donde pueda
acelerar nuestra frecuencia cardíaca, si no, no tiene razón. 30 minutos diarios es suficiente. En cuanto a los tipos de alimentos que pueden ser, que pueden darse para el tratamiento, que pueden darse para prevenir las enfermedades de cáncer, fundamentalmente estar cambiando nuestros hábitos de alimentación, es decir, disminuir las comidas rojas, las polladas, salchipapas, parrilladas, sancochadas, y reemplazarlas por frutas, verduras que contengan fibras, lo cual va a mejorar nuestra nutrición. Es el famoso Fire Day de los americanos, los cuales son 15, 5 raciones al día, ¿no? Que van a ser las que van a permitir que se cumpla esto de cambiar nuestros hábitos alimenticios, raciones de frutas, verduras y alimentos con fibras y vegetales. Y eso es lo que se promueve en Estados Unidos para mejorar la prevención de cáncer de cuello, de cáncer en general. Ya. Bueno, entonces vamos a hablar del otro tema que también es medio complicado para ir avanzando, el tratamiento del cáncer. Y dentro del tratamiento del cáncer, vamos a tener que, así como el cáncer es multifactorial, que es lo que hemos visto, entonces también el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. No solamente es una sola especialidad, no son varias las especialidades que nos van a permitir tratar el cáncer. Como una parte de las presentaciones de los principios de radioterapia, es lo que voy a hablarles ahora, que es un poco complicado para que ya redondeemos lo que es el tratamiento, ¿no? Entonces, para tratar el cáncer, podemos hacer uso de la cirugía oncológica, que es una especialidad que va a dar un tratamiento local y regional, sacar el tumor con los ganglios, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, o la radiooncología, que también, al igual que la cirugía, va a dar un tratamiento local y regional, ¿ya? Otro tipo de tratamiento es la oncología médica o tratamiento con quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, que son tratamientos que son sistémicos, es decir, que no solamente van a ir al sitio donde se originó el cáncer, sino a nivel de todo el organismo. Estas tres especialidades fundamentales, cirugía oncológica, medicina oncológica y radiooncología, la intención del tratamiento puede ser curativa o paliativa. Eso ya depende del estadio de la enfermedad. Otros tratamientos oncológicos, tenemos la terapia dirigida, el trasplante de médulas óseas, medicinas de precisión, que son aquellos que ya están ahora tratamientos que están siendo últimamente utilizados, ¿no? Como son la medicina de precisión, ya se da tratamientos más basados en la genética, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nos permite este tratamiento. Entonces, el tratamiento del cáncer no solamente es, como dije, por una sola especialidad, sino que tiene que ser multidisciplinario. Cirugía oncológica, radiooncología, oncología médica y todo eso. Entonces, dentro de la oncología quirúrgica tenemos convencional, o la cirugía mínimamente invasiva laparoscópica, o la cirugía robótica, que ahora está de moda, la radiooncología, que es lo que vamos a ver ahorita en qué consiste. En la oncología médica tenemos quimioterapias, se pueden dar antes del tratamiento definitivo de la cirugía, o después del tratamiento, o el tratamiento de las metástasis, las otras pruebas genéticas, etc. La radioterapia generalmente va a curar del 25 al 30% de los tipos de cánceres. Ahora, no todos los cánceres van a ir a radioterapia, ¿no?
tipos de cánceres que son que son radiosensibles, ¿ya? El tratamiento de cáncer generalmente es más, con mayor efectividad se realiza con la cirugía. En segundo lugar, la radioterapia es lo que cura. Pero tanto cirugía como radioterapia tenemos que van a curar solamente a nivel local y regional. No es a nivel sistémico. A nivel sistémico lo va a hacer la medicina oncológica. Entonces, de todos los pacientes con cáncer, alrededor del 50% son aquellos que van a necesitar radiación, es decir, la mitad. De esta mitad de pacientes que van a ir a radioterapia, el 60% son tratados con intención curativa. Eso es lo importante. Entonces, como vuelvo a repetir, la radioterapia va a dar un control local y regional. Puede ser con intención curativa, que es el 60%, o puede ser radioterapia neoadyuvante, por ejemplo, grandes tumores que ayudan a reducir para que puedan ser operados. Eso se llama neoadyuvante, ¿no? Para mejorar las posibilidades de curación. En algunos casos ya el tratamiento es paliativo para mejorar los síntomas o mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, estas son las dos intenciones de la radioterapia: intención curativa, intención paliativa. Ahora, la radioterapia se puede administrar generalmente de dos formas. Una que es una radiación a distancia del tumor, que se llama teleterapia, y otra que es localizada dentro del tumor, que es la braquiterapia. Entonces, la teleterapia, la fuente de radiación está fuera del cuerpo. Es una radioterapia externa, mientras la braquiterapia puede colocarse en cavidades, como por ejemplo en el cáncer de cuello del útero se coloca en la cavidad uterina, es braquiterapia intracavitaria, o braquiterapia intersticial. La fuente de radiación se coloca en el tumor. Por ejemplo, podemos colocar agujas en la próstata para dar radiación intersticial, ¿no? Esas son las principales formas de administración de radioterapia. Ahora también hay otros tratamientos que son los radionucleótidos, que también pueden tener cierta función de tratamiento, que se pueden dar en forma oral o en forma endovenosa. Aquí tenemos, por ejemplo, la radioterapia externa, que va a utilizar rayos X, o sea, y electrones, ¿no? Antes del 50, los rayos X tenían poca penetrabilidad, es decir, eran máquinas con escaso kilovoltaje. Ahora ya el tratamiento es más moderno. Como ven, se dan braquiterapias base no solamente a rayos X, sino a fotones y electrones. Entonces van a producir a la aceleración de estos electrones y dan este tipo de radioterapia es lo que están llamados aceleradores lineales. Pueden dar radiaciones profundas, pero limitadas, más limitadas, con menos daños al tejido circundante. Entonces, el acelerador lineal va a producir energía en base a la aceleración de los electrones. Es una terapia base a electrones. Y finalmente, por una serie de elementos que tienen como, por ejemplo, las hojas de colimadores, que son aquellas que van a dar forma, van a orientar, digamos, la dirección de los electrones, permiten a que sea más dirigida a la zona donde se encuentra el tumor, no afectando otros tejidos. Por lo tanto, es un efecto ahorrador de piel y solamente se da la dosis máxima a mayor profundidad de la superficie. Eso es en cuanto a lo que es la teleterapia, es decir, radiación a distancia. El otro tipo de radiación es la braquiterapia, que es la radiación que se va a dar, como hemos dicho, en forma local.
Tenemos la radiación de dos tipos, la intracavitaria, aquella que se coloca en cavidades, o la intersticial. Como ven en esta foto, por ejemplo, se han colocado agujas en la mama, ¿no? En la mama, y ese es intersticial. A través de estos cables van a llegar la radiación a cada una de las agujas que están aquí, va a estar irradiando el tejido mamario. Esta es radioterapia intersticial. A diferencia de la cavitaria, que se va a colocar en cavidades, y la radiación acá sale controlada, y es cuestión de 3, 4 minutos que pasa la radiación, y las cargas viajan a través de estos cables hasta la aguja. Están ahí depositadas unos 3 a 4 minutos y regresan a la máquina, que es esta máquina, donde se conservan las cargas radiactivas, lo cual impide la radiación, ¿no? Al operador, a los que están afuera. Pero cuando ya salen de la máquina, sí hay reactividad en el ambiente. Es por eso que el paciente se encuentra aislado en un ambiente con paredes plomadas, con las medidas de seguridad adecuadas, y donde no puede entrar nadie mientras las cargas hayan salido de esta máquina, donde se encuentra la radiación. Otra forma es también de este tipo de tratamientos son los radionucleótidos, que son isótopos que nos van a permitir pues dar radiación gamma mediante energía radiactiva, ¿no? Por ejemplo, el yodo radiactivo, yodo 131, se va a dar en caso de cáncer de tiroides, bien diferenciado. Estamos hablando de carcinoma papilar y sobre todo del folicular, que al ser las células de tiroides muy ávidas por el yodo, van a captar el yodo 131, que es yodo radiactivo, y las va a destruir. Entonces ahí se puede utilizar el estroncio y el samario, estroncio 89 y samario 153, por ejemplo, son otros radionucleótidos que nos van a permitir dar tratamiento para las metástasis óseas. Es decir, van a evitar el dolor, porque va a ir a actuar a nivel de las metástasis óseas. Estos son para tratamientos más paliativos. Entonces, estos son ejemplos de la utilidad de los radionucleótidos que también se utilizan para el tratamiento del cáncer. Como todo procedimiento, tiene que haber un consentimiento informado donde se va, debe indicar pues tipo de tratamiento con radioterapia, teleterapia, braquiterapia intracavitaria, intersticial, los efectos sobre los órganos vecinos, por ejemplo, dar tratamiento de radioterapia para cáncer de cuello uterino, la paciente regresa al año con hematoquesia, es decir, sangrado rectal. ¿Por qué? Porque después del año el efecto inflamatorio de la radiación ocasiona sangrado en el recto, en el colon. Generalmente, después de un año eso va a ocurrir, ¿no? Y de igual forma puede haber sangrado, menos de un año puede haber sangrado también urinario por los efectos de la radiación. Son varias cosas que se tienen que hacer constar y que tiene que el paciente saber cuando se le da tratamiento con radiación. Y la radiación va a tener, pues, va a ocasionar daño al ADN de las células, y generalmente pues puede haber tres tipos de daño, ¿no? Letal, aquellas en las cuales los daños son irreversibles; subletal, a veces en las que las células no han recibido toda la radiación necesaria y pueden ser reversibles los efectos; o potencialmente letales, las cuales también alteran el entorno al sitio donde se encuentra la radiación. Ese es el mecanismo de efecto de acción de las radiaciones. Bueno, para terminar esta parte, sabemos pues de que ahora el COVID ha venido a alterar todos los tratamientos protocolizados para cáncer, y se ha tenido que cambiar muchos protocolos en los cuales se han acuñado nuevos términos, como es el desescalamiento de los tratamientos. Es decir, si antes el paciente tenía que ir en forma frecuente a sus tratamientos, ahora hay que darles tratamientos más espaciados, o aquellos que pueden esperar, se les da solamente tratamiento domiciliario. Y en cuanto a la parte quirúrgica, ya hay ciertos protocolos, qué tipos de cánceres son los que más se tienen que operar antes que otros. Aunque generalmente en oncología, durante toda la pandemia,
pasada, así como esta, que incluso estamos en mayor riesgo que la primera ola, no se ha suspendido ningún tratamiento en el hospital oncológico. Hemos seguido atendiendo a los pacientes con cáncer. Es que lamentablemente el cáncer no puede esperar. Aquí, si el paciente se pasa su oportunidad de darle el tratamiento, lamentablemente pierde esa oportunidad. Y el paciente con cáncer tiene solo una oportunidad, y esa es la primera. Si la primera fue mal tratado, lamentablemente los demás tratamientos que demos no van a permitir su mejora. Es por eso que los pacientes se han ideado protocolos para pacientes que tienen COVID o que no han tenido, pero que requieren continuar su tratamiento. Y se les da prioridad a aquellos cánceres con rápido crecimiento celular, y de tal forma que deban recibir su tratamiento en forma adecuada. Y esto no ha ocurrido a nivel mundial, ¿no? Tenemos ya un montón de investigación y protocolos para tratar a los pacientes con cáncer desde el punto de vista ginecológico, de cabeza y cuello, de pulmón, abdominal. Cada área ha desarrollado protocolos para tratar los pacientes con cáncer. En esta época de la pandemia, donde hay que proteger a los pacientes, pero también protegernos a los médicos, a los proveedores de la salud. Bueno, vamos a hablar un poco de emergencias oncológicas. Para no cansarlos, vamos a hacer un resumen, nada más. Esto porque es un poquito, no es complicado, pero sí es más o menos abundante, ¿no? Entonces, vamos a redondear los aspectos más importantes para que también les quede grabado. A veces, cuando hablamos de cáncer, muchas veces pensamos de que, bueno, pues el cáncer, no hay emergencias en cáncer. No es así, tenemos muchas emergencias oncológicas. Las podemos dividir en varias partes, ¿no? Que pueden ser emergencias oncológicas, como dice ahí, estructurales, obstructivas, metabólicas, relacionadas con el tratamiento. Son emergencias que pueden ser médicas, emergencias quirúrgicas, es decir, es una parte importante las emergencias oncológicas, que muchas veces el médico que esté en emergencia, que no es especialista, no las reconoce. Dentro de las obstructivas, por ejemplo, tenemos ahí las principales: taponamiento cardíaco, el síndrome obstructivo de vena cava superior, que es el SOPS, obstrucción de vías biliares por tumores malignos. En las emergencias metabólicas, que generalmente algunos tipos de cánceres cursan con hipercalcemia, hay que manejar la acidosis láctica, la hipoglicemia, etcétera. O si están relacionados con el tratamiento, son los síndromes de lisis tumoral, que vamos a ver, neutropenia febril, básicamente. ¿No? Aquí hay unos ejemplos de algunos casos para tratar estas emergencias, qué es lo que se hace y qué no se hace. Otro tipo es importante, el síndrome obstructivo de vena cava superior. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, tenemos un tumor que se desarrolla en el ápex del pulmón o en el mediastino. Entonces, ¿qué va a hacer? Ese tumor va a comprimir el retorno venoso de la vena cava superior. No va a permitir el ingreso a la circulación general, es decir, al corazón, la sangre. ¿La sangre de dónde recoge la vena cava superior? De la mitad del cuerpo para arriba, cara y la mitad del tórax. Entonces, solamente si nosotros vemos a un paciente con síndrome obstructivo de vena cava superior por tumores mediastinales o tumores del ápex del pulmón, vamos a observar esto. Como ven aquí, dilatación de las venas, y lo vemos al paciente hinchado, pero solamente de la mitad del tórax hacia arriba. Esto es una emergencia oncológica porque le va a obstruir la respiración. Entonces, es una emergencia oncológica. Y como vemos aquí, ¿no? Están las colaterales desarrollándose porque hay obstrucción a nivel de la vena cava superior, que aquí casi no se ve, es una partecita por un tumor que está acá mediastinal. ¿Ya? Entonces, y este es un tumor, por ejemplo, del ápice, tremendo tumor, que también comprime el retorno venoso por la vena cava superior. Y así vemos aquí, ¿no? Y ya las venas se dilatan porque no regresa la sangre al pulmón, y entonces las colaterales que se van formando. Entonces, es una emergencia oncológica la obstrucción de la vena cava superior. Acá está el tumor, la vena cava superior, y acá ya estamos viendo que la vena, si bien es redonda, ya se está haciendo aplanada, y acá casi ya no pasa la sangre. Síndrome obstructivo de la vena cava superior, emergencia oncológica.
como había manifestado, buen porcentaje, si son de pulmón, generalmente son cánceres de pulmón, a nivel del mediastino, linfomas fundamentalmente. También hay células terminales, algunas patologías benignas. ¿Qué va a ocasionar esto? La disnea, sensación de peso en la cabeza, disfagia, disfonía, circulación colateral, cianosis de la mitad superior del cuerpo. Y lo que hemos visto a nivel de la tomografía o de la radiografía de tórax, que es el ensanchamiento del mediastino. Como dije, es emergencia porque puede obstruir la tráquea. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos que dar diuréticos abundantes para que ayuden a eliminar la mayor cantidad de líquido que se está reteniendo, disminuir entonces el sodio para no retener líquido, oxígeno y la cabeza elevada. Pero el tratamiento fundamentalmente va a estar dirigido a la causa. Si es linfomas, hay que darle quimioterapia. Con esto, este tumor se va, digamos, a disolver y va a hacer que pase la obstrucción de la vena cava. Pero, si eso no ocurre, o es un carcinoma de las células pequeñas de pulmón, carcinoma metastásico, se tiene que dar radioterapia. Se le da radioterapia y también va a disminuir el tamaño tumoral y va a mejorar el síndrome de la vena cava superior. Entonces, es importante reconocer este síndrome, ¿no? O sea, tiene edema de cara, miembros superiores, ahí están las colaterales, que tenemos una radiografía así, miren, tremendo mediastino, es por la que hay tumor ahí, y esto está también ocasionando un síndrome obstructivo de vena cava superior. Acá vemos un tumor mediastinal, también puede ser el timomas, ¿ya? Entonces, desde la mitad del tórax hacia arriba, edema, síndrome obstructivo de vena cava superior. Otra emergencia oncológica es cuando tenemos tumores en la columna. Generalmente son metastásicos. Entonces, ¿qué va a hacer? Esos tumores ingresan y van a lesionar las raíces nerviosas que salen de la columna. Cuando se lesionan las raíces nerviosas, el paciente va a comenzar a tener parestesias. Digamos, si es a nivel de la columna lumbar, será en los miembros inferiores. Si esto aumenta, hasta puede llegar a la paraplegia. Cuando está instalándose el síndrome compresivo de la médula, tenemos solamente 6 horas para actuar. En 6 horas no actuamos, el paciente queda, por ejemplo, parapléjico de por vida, ya no se mueve, solo 6 horas. Entonces es una verdadera emergencia oncológica. Entonces el tratamiento es darle radioterapia, que va a ayudar a controlar la compresión medular y va a permitir que no se lesionen las raíces nerviosas y el paciente conserve la motilidad, en este caso de los miembros inferiores. Si estamos, digamos, ya un paciente con síndrome de compresión medular en emergencia un sábado, no hay radioterapia, entonces tendremos que dar grandes dosis de corticoides, alrededor de 100 miligramos de corticoide, de dexametasona, para ayudar a descomprimir hasta el lunes que va a recibir radioterapia, por eso. Porque ya les dije, si en 6 horas no actuamos, lamentablemente va a haber daño permanente de las raíces nerviosas y va a ocasionar paraplegia, que va a ser ya permanente. Entonces, el síndrome de compresión de médula espinal es otra emergencia oncológica. Aquí hay algunos síntomas que van a producir ya la paraplegia, si es más alto hasta puede tener cuadriplegia, dependiendo del nivel de la lesión en la columna, también serán las lesiones permanentes que puede ocurrir si no se han actuado en los diversos niveles, pero antes de las 6 horas. Entonces hay que reconocer evaluación neurológica para el síndrome de compresión medular. Importante, como dije, dexametasona 100 miligramos dosis inicial, luego 24 miligramos cada 6 horas. O sea, se le da un bono de 100 miligramos, así a la mala, ¿no? Ustedes saben que cada ampolla de dexametasona tiene 4 miligramos, hay hasta de 8. Imaginen 100 miligramos, ¿cuántas ampollas de 4 miligramos tienen que hacer? ¿No? 25 ampollas, así.
en bolo, si no queda parapléjico. Ya después darle su radioterapia o, si es necesario, cirugía para, digamos, estabilizar la médula ósea, la médula espinal, etc. Otra emergencia es taponamiento cardíaco, es decir, hay derrame pericárdico por malignidades de mama, broncopénicos, lo cual impide la motilidad del corazón. Hay que reconocer el taponamiento cardíaco, puede haber disnea, tos, precordalgia, y esto, entonces, o los latidos son constantes, hay ensanchamiento a nivel de la silueta cardíaca. ¿Por qué? Por el derrame, como vemos acá, pericárdico. Entonces hay que hacer un drenaje pericárdico. Hay que drenar el líquido, es decir, hay que hacer una pericardiocentesis. En el último de los casos, una ventana pericárdica, que saca un pedazo del pericardio, si es que ya es un derrame pericárdico crónico, no recurrente. Va a ocasionar trastornos hemodinámicos. Otras emergencias, las obstrucciones intestinales por cánceres de colon, ovario, entonces mama. Tenemos que solucionar el problema de obstrucción intestinal generalmente mediante tratamiento quirúrgico, obstrucciones urinarias por cáncer de próstata, uterino, etcétera. Tenemos que reconocer las obstrucciones biliares por la ictericia, cuando hay, por ejemplo, cáncer de páncreas o de la ampolla de Vater, el paciente se presenta muy histérico, de acolia, coluria. Entonces se le coloca stents de derivación, igual que ser derivación externa de las vías biliares intrahepáticas. Hipertensión endocraniana también hay que tratarla, son a veces efectos de tumores ocupantes del cráneo, se trata con mannitol, dexametasona, ¿no? En cuadros de meningitis neoplásica pueden haber. Y así llegamos pues a emergencias metabólicas, las hipercalcemias. Bueno, no lo vamos a repetir, acá está desarrollado, que ya tienen en la presentación que les ha mandado. Un síndrome que es importante conocer, es derivado del tratamiento, es el síndrome de lisis tumoral. Cuando se da tratamiento, con quimioterapia, los tumores van a destruirse, las células tumorales, y ese recambio rápido del contenido celular es lo que va a dar este síndrome de lisis tumoral. Casos que se tratan, por ejemplo, de leucemias, linfomas, carcinomas, células pequeñas del pulmón, o tumores germinales. Entonces, el síndrome de lisis tumoral tiene ahí las 4 H: hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Acuérdense, hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia y acidosis láctica. Entonces, al haber acidosis láctica, todo eso puede llevar a la falla renal, a arritmias cardíacas. Generalmente ocurre hasta los 5 días después de la quimioterapia. Hay, como hemos visto ahí, para evitar el síndrome de lisis tumoral o prevenir, hay que dar soluciones con bicarbonato, es decir, alcalinizar la orina con halopurinol, etc. Y una serie de monitoreos del síndrome de lisis tumoral. Ahí hay unos casos cuando también se da quimioterapia y puede haber neutropenia febril porque bajan las defensas del organismo. ¿Cómo se define la neutropenia febril? Fiebre mayor de 38 grados. Va a estar permanentemente durante 1 hora o más, y el recuento de granulocitos es menor de 500 o leucocitos menor de 1000. ¿Ya? Entonces, esa es la neutropenia febril. Además, puede relacionarse con múltiples enfermedades también. Hay que saber reconocer. Hay un score para evaluar la neutropenia febril, un algoritmo para el tratamiento de esto de que la neutropenia febril va a haber diferentes focos. Por ejemplo, que puede haber neumonías, meningitis, infección urinaria. Entonces, el tratamiento va a ser multidroga, ¿no? O sea, vamos a tener que dar varios antibióticos que abarquen gram negativos, gram positivos, para dar un tratamiento al neutropenia febril, ya que las defensas del organismo están bajas.
Entonces tiene que ser un tratamiento, como dice ahí, que incluya Staphylococcus aureus, así como Pseudomonas. Realmente es terapia combinada. Cefalosporin, apenens, quinolonas. De un tratamiento de monoagente generalmente no se da, porque son varios los puntos que pueden estar, puede haber infecciones. ¿Ya? Aquí está, bueno, detallado los tratamientos que se pueden dar en esto. A veces también bajan las plaquetas cuando están en menos de 20.000 plaquetas. Es riesgo de sangrado en cualquier sitio del organismo. Incluso un movimiento muy brusco puede hacer que tenga un sangrado intracerebral. El paciente trombocitopénico debe mantenerse con sumo cuidado. Es que decimos, hay que tratarlo como un cristal y hay que comenzarle a la transfusión de plaquetas. Generalmente cuando ya está en menos de 50.000, ya hay que darle plaquetas, porque se nos puede llegar a menos de 20.000 y ese es riesgo de sangrado de cualquier lugar del organismo. Generalmente, si no tenemos, mientras tanto, hay que darle plasma fresco para ir mejorando el tiempo de protrombina, etc. Estos son los principales. Cuando nos preguntamos qué es el cáncer, no damos una definición muy precisa, pero lo que se sabe es que, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que tiene, como dije, alrededor de 100, son alrededor de 100, de 200 enfermedades, pero ¿qué es lo que tienen en común todas estas enfermedades? Tienen en común la capacidad de metastatizar, es decir, de dar enfermedad a distancia, así como la capacidad de perder la apoptosis, es decir, la muerte celular programada, lo que hace que se desarrollen en múltiples replicaciones y aparezca el cáncer. Entonces, todos son los factores que identifican a todas las enfermedades conocidas como cáncer. La pérdida de la apoptosis y la capacidad de metastatizar. Ahora, los cánceres se van a denominar de acuerdo al lugar donde se origina, ¿no? Si es en una glándula, diremos que es un adenocarcinoma, por ejemplo, ¿no? Si es de tejidos mesenquimales, sarcomas. Si es de tejidos donde hay epitelios, carcinomas. Entonces, dependiendo de eso, se va a denominar el cáncer. Y como vemos, y aquí es aclarando lo que es la pérdida de la apoptosis. Normalmente, pues, las células normales tienen un periodo que viven y mueren. Y vuelven a aparecer otras células. Cuando esto no ocurre, comienza a aparecer crecimiento desordenado por pérdida de la apoptosis, que es el cáncer. Esta lesión que están acá con verde, como ven, atraviesa la membrana basal del epitelio. Ya comenzamos a hablar de cáncer invasivo. Y sabemos que debajo del tejido, o sea, en la dermis, están los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos. Si llegan ahí, pueden dar enfermedad a distancia. Entonces, eso es importante reconocer, porque al invadir los vasos, vamos a encontrar el cáncer fuera del sitio donde se originaron, a distancia. Eso lo identifica de los tumores benignos, que son crecimientos que no van a dar enfermedad a distancia. Por eso es que el cáncer es peligroso. Va a lugares alejados de su sitio de origen. Y acá podemos distinguir, por ejemplo, diferentes crecimientos. La hiperplasia es un crecimiento, digamos, ordenado de las células. Aumentan las células en número, pero es ordenadamente. Eso es una patología benigna. En cuanto a la displasia, aumentan también las células, pero como ven, el crecimiento es desordenado. Entonces ya son lesiones pre-malignas. O sea, la diferencia entre la hiperplasia y la displasia es así: la hiperplasia es el crecimiento ordenado. Cuando estas células de crecimiento desordenado se convierten en malignas, si no atraviesan la membrana basal que está aquí de naranja, se llama carcinoma in situ.
cuando atraviesan la membrana basal es el carcinoma invasor. Ahora, el cáncer pues se divide en estadios, ¿no? Estadios 1, 2, 3, 4 es el estadio más avanzado, que significa que hay enfermedad a distancia. ¿Cómo detectamos el cáncer de cuello uterino? Mediante el Papa Nicolau. Vamos a observar células alteradas, dependiendo de la cantidad, del número de ubicación en el epitelio, veremos si son células que dan un cáncer in situ o invasivas. El cáncer de colon, básicamente, el despistaje se hace mediante colonoscopía después de los 50 años, cada 3 años, o por el test del guayaco, o de sangre oculta en heces. Finalmente, para llegar al diagnóstico de cáncer tenemos que hacer una biopsia. La biopsia es lo que nos va a determinar realmente qué tipo de cáncer es. ¿Ah? Con esto vamos a llegar a un diagnóstico. Ahora, el cáncer, hemos dicho pues que el 70% de los casos de cáncer son causas prevenibles, como pueden ser radiaciones, virus, algunas sustancias químicas, algunas bacterias, la dieta, la presencia de hormonas, pero hay un 30% que son causas no prevenibles, edad, sexo, ¿no? Herencia y trastornos genéticos son causas no prevenibles. Entonces se han hecho múltiples estudios determinando un mapa del cáncer y se ha encontrado por países, por regiones, algún tipo de cáncer más prevalente, ¿no? En el Japón, por ejemplo, cáncer de estómago es prevalente por el tipo de alimentación, demasiadas comidas saladas, ahumadas. En Estados Unidos, cáncer de colon es la principal causa porque no hay ingesta de comidas con base a fibras. En América Latina, el cáncer de cuello uterino es el más prevalente. Dije ya cáncer de piel o melanoma en Australia. Entonces, de acuerdo a la localización geográfica, por las costumbres, etcétera, podemos tener algunos tipos de cáncer. Y que tienen que ver con las costumbres y no tanto con la raza. Por ejemplo, los japoneses dicen que cáncer de estómago es la principal causa. Los japoneses que se fueron a vivir a Estados Unidos de primera generación, sigue siendo cáncer de estómago su primera causa. Pero las segundas generaciones ya es cáncer de colon. Japoneses se presenta. ¿Por qué? Porque los descendientes adquieren los estilos de vida de los americanos. Entonces, se demostró ahí que cáncer de estómago no era racial, no es de acuerdo a los estilos de vida. El tabaco, ya sabemos que produce más de 50 tipos de sustancias cancerígenas, entonces hay que evitar el humo del tabaco, eso ya es sabido. Una persona que deja de usar tabaco, deja de fumar, tiene que pasar 20 años para que alcance el mínimo, por lo menos el mismo riesgo que aquel que nunca fumó. En cuanto a la radiación solar, ya hemos hablado, generalmente la exposición a la radiación UVB, la violeta, va a ocasionar la aparición de cáncer. En cuanto a las infecciones, hay algunos virus que van a originar cáncer. El virus de Epstein-Barr va a originar cáncer nasofaríngeo. Y hemos hablado del papilomavirus humano, cáncer de cuello uterino en el 99.8%, en el 45% cáncer de pene, etcétera. Entonces también estos virus están relacionados, ¿no? El virus de la hepatitis B con hepatocarcinoma. O ahora también las bacterias, virus del VIH, ya ni qué decir. Y en cuanto a las bacterias, tenemos por ejemplo el Helicobacter pylori, que va a originar cáncer de estómago. O sea, también el cáncer se produce por. Y aquellos factores de riesgo que no podemos modificar, tenemos la herencia, ¿no? El factor de riesgo hereditario es poco, es menos del 10%. Entonces, sin embargo, esos factores de riesgo no los podemos evitar. Hay algunas condiciones que se van a heredar, ¿no? Como el retinoblastoma, el síndrome de Lee-Fraumeni, poliposis familiar, enfermedad ósea de Payet, etcétera. Hay trastornos genéticos también, virus, sustancias químicas, la misma herencia o la radiación, que van a originar trastornos en los genes, lo cual va a llevar al desarrollo de cáncer.
También, como hemos dicho, pues, factores de riesgo no modificables. A mayor edad, mayor riesgo. Eso no podemos modificarlo. Cuando hay cáncer, como dijimos, va a alterar todo el entorno donde se desarrolla, llegando a comprometer vasos sanguíneos, vasos linfáticos, dar enfermedad a distancia. Tenemos entonces que, como ya hemos ido hablando, aprender a prevenir el cáncer, evitar exposición a virus, bacterias, a la radiación, a las sustancias químicas, ¿no es cierto? El evitar el uso del tabaco, el alcohol, que están asociados en la aparición de mayores casos de cáncer. De igual forma, las dietas tenemos que disminuir, limitar las ingresas de grasas y comidas, aumentar nuestra dieta en base a frutas, verduras. La infección del papilomavirus humano, ya hemos visto cómo la deberíamos prevenir. Y las enfermedades relacionadas, el cáncer relacionado con el medio ambiente, antes se pensaba que era el principal, es alrededor del 10%, sobre todo carcinógenos en el trabajo. Contaminación industrial, etcétera, van a llevar a la aparición de determinados tipos de cáncer. ¿Ya? Y el cáncer de piel es lo que ya hemos visto, hace un momento hemos hablado de esto, no vamos a repetir, y al igual que cáncer de cuello uterino, simplemente era una introducción para ver todo esto de la prevención. Entonces, con esto prácticamente estamos terminando lo que es la presentación de estas clases. Y es importante, entonces, que comprendamos que el cáncer es multifactorial. Así como es multifactorial, el cáncer debe ser tratado en forma multidisciplinaria, y la única forma que podemos conocer lo que es esta patología es prevenir, es conociendo estos factores de riesgo y sus métodos de despistaje. Es lo que tendríamos que hacer, y ustedes básicamente lograr pues ver cuáles son los principales factores de riesgo y cuáles son los métodos de despistaje. Creo que es lo principal que tienen que aprender. Ahora, seguramente pues también están aprendiendo ya algunos, digamos, tratamientos de la especialidad, algunas con otros colegas que son un poco más profundos, sobre todo de especialidad, que está bien que sepan, porque la oncología es la rama principalmente donde ha habido grandes avances en todo aspecto. Como han visto, desde la parte quirúrgica hemos tenido tratamientos que han ido evolucionando desde la cirugía ultra radical hasta la cirugía conservadora, y no solo conservadora, sino reconstructiva y oncoplástica. Igual forma, el tratamiento sistémico, con quimioterapia se ha ido avanzando. Ahora estamos dando tratamientos muy dirigidos, tratamientos génicos, o sea, a la misma alteración de los genes. Hay tratamientos que van dirigidos. Hay bastante avance en lo que es el cáncer, ¿no? Entonces es una rama, no solamente pues son las especialidades fundamentales que les he nombrado, sino también hay otras especialidades. Por ejemplo, hay cardiooncología, psicooncología, consejería genética, trastornos genéticos, o sea, son un montón de subespecialidades que están involucradas en lo que es la oncología, y ni qué decir la parte epidemiológica con los registros de cáncer, ¿no? Son muy reconocidos a nivel mundial.